Sí, bueno, miren, ayer el PRM tuvo convención, ¿qué se llama? ¿Cómo fue la reunión de su dirección ejecutiva? ¿Verdad? Sí. Y ya ratificaron las propuestas de modificación del reglamento. Entre las propuestas que más llaman la atención, evidentemente, la adecuación de los estatutos del PRM a la Constitución de la República y, por tanto, eliminar la cláusula que negaba la posibilidad de una repostulación de un presidente en ejercicio, facilitándole ya la vía al presidente Abinader por una posible repostulación. Algunos entendidos entienden que el discurso que ustedes ven que el presidente pronuncia en ese momento es una especie de lanzamiento de su reelección. Fue el discurso, dicen, más reeleccionista hasta ahora. Hablaba de continuar, utilizó varias veces la palabra continuar, trabajando, que hay muchas cosas que faltan por hacer, que hay muchas cosas que hay que seguir haciendo, que hay muchas cosas que hay que profundizar. Y en sentido general, defendiendo su gobierno como debe ser y un poco arengando las tropas para las próximas batallas por venir, que ya se sabe dónde estará la principal figura de ese proceso, que será el presidente de la República, en un intento, evidentemente, de reelegirse, algo que le permite la Constitución, que le permiten las leyes, y que ya lo que faltaba era que su partido se adecuara, que no era necesario, porque los estatutos eran inconstitucionales por sí mismos ya, eso no, pero se adecuaron varias cosas, entre ellas esa. Y ya a partir de ahí el PRM salió bien. Creo que solamente hubo un incidente pequeño con un señor que subió ahí a proponer algo que no estaba en papel y hubo que bajarlo rápidamente. Pero que no hubo más de ahí. Y eso es muy bueno, señora, para lo que el PRD fueran acá. Por sus hijos, bajen las armas. Eso es muy organizado, muy bonito, todo bien organizadito. Un escenario muy vistoso. La verdad que le quedó muy bien su acto al PRM, no hubo aparentemente hasta ahora asomos de pugnas. Vamos a ver qué va a pasar con un asunto que ellos dijeron ahí, que para aspirar a cargos y la dirección ejecutiva hay que tener 5 años en el partido. Eso afecta por lo menos de momento aparentemente a uno de los aspirantes a la dirección de ese partido, que es el caso del doctor Guido Gómez Mazara. Aparentemente, no sé cuál es la situación sobre eso. Parece, y de este tema hablé con Guido, esa parte, el día pasado hablaba con Guido Gómez sobre esa cuestión que se había propuesto para quienes aspiran a cargos dirigenciales en la organización, porque había la amenaza de llevar esto ante el Tribunal Superior Electoral. Parece que hay una interpretación, y lo digo porque Guido aspira a ser presidente del PRM. Parece que hay el entendido que para gente que entró en tal época, eso no le aplica, es para los nuevos los que se inscriban a partir de tal fecha en el partido. Parece que eso está resuelto, porque eso puede ser un elemento de mucho conflicto. Que obviamente. Por lo menos ir a los tribunales, porque Guido peleador. Así, sí. por lo menos ir a los tribunales. Pero no hay duda de que el gran reto del PRM sigue siendo cómo hacer el tema de la convención para la renovación de los cuadros dirigenciales, que este proceso debe iniciar en marzo y debe organizarse entre marzo y julio. Es lo que dice la ley a partir del momento en que se escogió la actual directiva del PRM, que preside José Ignacio Paliza. El asunto es cómo hacerlo, si es posible, porque algunos entienden que el PRM no debe abocarse a eso, pero la ley tiene un mandato. Sí. Entonces, habría que ver cómo se hace para generar la menor afectación, porque hay por ejemplo, Guido anda recorriendo el país, allá en España me enteré que estuvo por España. La gente del PRM, usted allá, no, pues aquí tuvo el doctor Guido Gómez, y ese va a ser el próximo presidente del partido. ¿Cómo? Entonces, en España me dijeron que es un grupo de gente del PRM con la que yo desayuné una mañana. Entonces, lo que digo es, si el proceso no se hace, es una violación. Si el proceso se hace, ¿de qué manera se organiza y que eso quede bien? Lo de ayer fue un acto bonito. Yo creo que el presidente estaba emocionado. Lo vi emocionado más en ese discurso del PRM que en el otro discurso, que era el discurso a las 7 de la noche frente al país. Porque y se entiende, porque ahí estaba con sus compañeros. ¿Estaba Alburquerque ahí? Alburquerque no, pero sí estaba Guido en la reunión de ayer
del PRM, ahí estaba obviamente Hipólito Mejía, Carolina Mejía, que es la secretaria general. 5 años Paliza. Celebraban 5 años el PRM, creo, de fundado, 5 o 6 años. No, el PRM se fundó a finales del año 2014, del 2014 cuando se funda, el presidente lo decía. Okay. Son 8 años. Exactamente, serían 8 años, pero creo que eso que Oscar dice ayer, lo vi en algunos diarios digitales, de que el presidente habría iniciado el proceso de reelección a partir de los planteamientos que hacía en el discurso. Hablaba ciertamente de continuar trabajando, hablaba de las cosas que inspiraron en su opinión a la población para votar por el PRM y de las cosas que le inspiraron a ellos como dirigentes de ese partido para juntarse todos y hacer los cambios que había que hacer en el país. Y a partir de eso exhortaba a sus compañeros a defender el partido, a seguir trabajando. Todo ese tipo de cosas dio pie a que la gente entendiera que el presidente Abinader había iniciado con ese discurso el proceso para la reelección. Y todo el mundo sabe que el presidente tiene eso. Puede que no lo diga y no tiene que decirlo. El propio partido que adecúa los estatutos al tenor de lo que manda la Constitución para posibilitar la reelección del presidente, el propio partido sabe que su candidato a la presidencia hoy día, yo no sé mañana, pero el propio PRM sabe que su candidato a la presidencia se llama Luis Rodolfo Abinader Corona. La oposición sabe que con quien van a competir, que el candidato que ellos escojan va a competir con Luis Rodolfo Abinader Corona del PRM, actual presidente de la República. Eso está claro. Por eso digo que al PRM, un partido en el gobierno, le conviene manejarse con cierta prudencia para que no sea el propio PRM a lo interno que le genere las dificultades que hoy no tiene Luis Abinader para intentar buscar una reelección. Que no sea su partido quien se la coloque difícil. Bueno, creo que ellos deberían tener problemas en renovar su cuadro ahora en mitad de año. ¿Qué mejor momento que este para hacerlo? Con un liderazgo consolidado de un presidente de la República que tiene alto nivel de aprobación, controla ese partido. Ahí puede haber voces disidentes, pero ahí, de hecho, la información que manejo es de que ellos están en eso. ¿Están en qué? En renovar los cuadros. Ah, ok. Bueno, el tema no es que renovarlo, pero es que cómo se hace. Al PLD se le hizo difícil. Parece que ya... No, el PLD lo manejó. Ellos quieren hacer el método del PLD. Hoy no se recuerda que el PLD congeló la dirección y no hubo problema. Que se le hizo difícil renovar. Mientras estuvo en el gobierno. ¿Cómo no fue problema? No. ¿Ese fue el problema del PLD? Eso no generó mayores problemas con el PLD en el gobierno. Eso se manejó. El PLD eso fue ahí comenzó el deterioro de ese partido. Ahí comenzó, y yo me cansé de decirlo aquí, estando yo en el gobierno. Tienen un tapón. Y me acaba de decir que busca un joven. Yo le decía aquí, estando yo en el apogeo de su poder, y decía, ¿qué busca un joven en el PLD? No, y Melanio, el discurso de Melanio era ese. Un tapón, que renueven, que si quieren hacer algo diferente, que renueven dirección, que vayan a votación, que le permitan a la gente votar y que participen. Y lo que entiendo que ellos ya tienen solución a alguna cosa que le tenían ahí, pero yo no tengo más información que digamos, no me atrevo a llegar más lejos porque me faltan datos, pero tengo entendido que ya tienen una ruta a seguir más o menos trazada. Entonces, a partir de eso que tú tienes como información, ¿quién pudiera ser el próximo presidente del PRM? Un amigo suyo, Mocano. Sí, el de Moca. Ah, el de Moca. El primer presidente que tuvo ese partido. Me dicen que el de Moca va para el gobierno. Ajá. Sí, pero iría en una posición menos exigente que la que tiene el actual presidente. Ajá. Menos exigente. ¿Eso lo sabe usted también? Bueno, no sé qué posición iría, simplemente la información que manejo es que él pudiera asumir ambas cosas, a partir de que la posición a la que iría le exigiría menos de lo que le exige el actual presidente, que tiene la situación de que tiene una de las posiciones más exigentes del gobierno en cuanto a tiempo. Sí, es cierto. Que además trabaja muy cerca con un presidente que no tiene hora. José Ignacio Paliza va forzado. Va forzado. Pero recio. Entonces atender el partido, tener que estar viajando aquí, va forzado. ¿No? Lo ideal es que no acepte cargo y se dedique al partido. No, porque tiene que tener algún tipo de vínculo con el presidente o con el gobierno. Hay quienes dicen que pudiera ser el próximo ministro de la presidencia, parte de las versiones que se manejan, y que el presidente así mataría 2 pájaros de un tiro, ¿verdad? Se quita el ruido permanente que tiene y complace a una figura importante que fue fundador del PRM, el caso de Andrea Bautista específicamente, que es de quien hablamos. Pero bueno, son cuestiones potestativas. Ese cargo tampoco es fácil. Y yo no creo tampoco que se quite a Macarrulla de al lado. Recuérdese Montalvo no tenía respiro. No creo. Pero Danilo tenía mucho respiro. Danilo fue ministro de la presidencia con Leonel Fernández.
y tenía su vínculo con el partido y tenía su vínculo con el presidente del gobierno. ¿Y cuál es el problema? Sí, pero Danilo trabajaba el partido, básicamente. Y Sí. las filas llegaban a... Sí, Afuera él para- trabajaba más el partido que el cargo. Hay un referente que no trabajaba el cargo, Danilo. También. Oh, pero Freddy, y el decreto que salía era siempre tenía que pasar por Pasaba ahí, por ahí. y aprobarlo. Nadie llegaba al padre si no era por el hijo. Exacto. No había manera de llegar al padre si no era a través del hijo. Y ¿Que de- no qué? Y después lo cambiaron por Félix Bautista. Muy mal cambio. De ventana a ventana. No era así. Ay, Freddy. Ese trabajo que hacía Danilo entre el 4 y el 6, No, la razón real. luego la razón, Danilo sale. la razón última del disgusto de Danilo era porque ya no era Danilo que usaban, era Ya Félix. era Félix al final. Y las cuestiones de Estado ya no se manejaban con el secretario de la presidencia, sino que se manejaban con Félix. Y a falta de Félix, entonces subieron para ese tipo de cosas al señor Bonetti, que estaba como ministro administrativo. Sí. Entonces el ministro de la presidencia se enteraba por los pasillos, que se decidió tal Ya cosa. nadie iba por ahí. al Ahora final. sí, Danilo hubiese tenido un Félix Bautista al lado de él. ¿Tú te imaginas? ¿Qué hubiese ocurrido? No. Una buena alianza, mucha operatividad y todas Deja- esas cosas. ay, no. Buenas, de verdad, eficiencia Ay, no, en la mira. política y todas esas cosas. Ay, mi hijo. Mira,